Bienvenidos. Hoy vamos a analizar una situación que tiene a medio mundo en vilo, la escalada de tensión militar entre Estados Unidos y Venezuela. Tenemos cazas de combates, sobrevolando buques de guerra, amenazas directas. Vamos a ver qué está pasando y sobre todo qué podría pasar a partir de ahora. A ver, todo saltó por los aires con un incidente de altísimo riesgo en aguas internacionales. Cazas venezolanos volando muy cerca de buques de guerra estadounidenses. Un acto que Washington, claro, no tardó nada en calificar de agresión. Y bueno, esa fue la chispa que encendió la mecha de la crisis que estamos viviendo ahora mismo. Y con movimientos de tropas, con amenazas directas sobre la mesa, pues la pregunta es inevitable. Es la que se están haciendo en todas las cancillerías del mundo. ¿Estamos realmente al borde de un conflicto armado en el Caribe? Vale, para entender bien cómo hemos llegado a este punto tenemos que rebobinar un poquito, volver al origen de esta tensión, a ese encuentro directo y, según el Pentágono, deliberadamente provocador sobre el Mar Caribe. Vamos a desgranar los hechos clave. Esto no fue un simple error de navegación, para nada. El Pentágono lo calificó de muy provocador e insistió en que fue una maniobra totalmente deliberada. Y ojo, no ocurrió solo una vez. Fuentes de defensa confirmaron que los F-16 venezolanos lo hicieron 2 veces en 2 días, lo que, claro, elevó la tensión al máximo. La respuesta de la Casa Blanca, pues, fue directa y contundente. Una amenaza sin rodeos atribuida al propio presidente Trump. Si nos ponen en una situación peligrosa, los derribaremos. Con estas palabras, la crisis pasaba de ser un incidente militar a una guerra de declaraciones de consecuencias, la verdad, imprevisibles. Pero ¿por qué está pasando todo esto justo ahora? Para entenderlo, hay que tener claro que aquí no hay una sola historia, sino 2 relatos completamente opuestos. Dependiendo de si escuchamos a Washington o a Caracas, esto es o una operación antidrogas o directamente la antesala de una invasión. Aquí se ve perfectamente el choque de narrativas. Por un lado, Estados Unidos dice que es la mayor operación antinarcóticos en décadas, dirigida contra el llamado Cartel de los Soles, que acusan de estar liderado por el propio Maduro. Pero claro, desde Venezuela la visión es radicalmente distinta. Un despliegue militar tan masivo no es para perseguir lanchas, es el pretexto para una invasión y para forzar un cambio de régimen. La postura de Caracas es firme, y la verdad es que se resume bien en esta frase. El intento por un cambio de régimen, otra vez, es un error. El gobierno de Maduro niega cualquier vínculo con el narcotráfico y ve todo el despliegue estadounidense como un simple acto de agresión imperialista. Bueno, más allá de las acusaciones y las defensas, los hechos más reveladores están en el mar y en el aire. Vamos a analizar las piezas que cada bando ha puesto sobre el tablero, porque al final el tipo de armamento desplegado dice mucho sobre las verdaderas intenciones. Lo que hace que muchos sospechen es la escala de este despliegue. Y sobre todo, hay un dato clave: 2.200 marines. Los analistas son muy claros en esto. Los marines son fuerzas de asalto terrestre. No se usan para interceptar lanchas rápidas, se usan para tomar playas y asegurar territorio. Y si lo de los marines ya chirría, lo de los F-35 es otro nivel. Los expertos insisten. Estos son cazas de última generación, diseñados para bombardeos de precisión contra defensas e instalaciones militares. No son para misiones antinarcóticos. Y un dato que pone los pelos de punta: desde su base en Puerto Rico pueden estar sobre Caracas en menos de media hora. Venezuela, aunque lógicamente no es rival para el poderío estadounidense, tiene sus propios activos que podrían causar bastante daño y escalar un conflicto. Cuentan con sus propios cazas, los F-16 comprados a Estados Unidos en los 80, además de aviones rusos Sukhoi y drones iraníes. Y a esto hay que sumarle una oficialidad militar que se considera leal y la reciente activación de milicias civiles. Con este despliegue y con las tensiones por las nubes, la pregunta del millón es: ¿qué va a pasar ahora? Los analistas estratégicos no lo ven como una certeza, sino como un abanico de posibilidades. Han perfilado 3 escenarios principales que podrían definir el futuro inmediato de esta crisis. Afortunadamente, los expertos consideran que una invasión a gran escala es el escenario menos probable. En cambio, ven 2 caminos mucho más plausibles. El primero, ataques quirúrgicos, o sea, bombardeos muy selectivos con misiles o drones contra objetivos específicos. Y el segundo, mantener la presión militar y las sanciones económicas buscando que el régimen colapse desde dentro sin disparar un solo tiro. Pero este conflicto no está ocurriendo en una burbuja. Para entender la verdadera dimensión de la crisis hay que ampliar el foco. Lo que está en juego no afecta solo a Estados Unidos y Venezuela, sino que tiene el potencial de desestabilizar a toda Sudamérica. Cualquier acción militar tendría un efecto dominó inmediato y seguramente severo. El conflicto podría desbordarse hacia países vecinos como Colombia o Brasil, generando inestabilidad, aumentando la violencia en fronteras que ya son porosas de por sí y provocando una nueva crisis migratoria en la región.
Y esto no es solo un juego de dos. Hay grandes potencias mundiales con intereses económicos y estratégicos muy importantes en Venezuela. China, por ejemplo, compra cerca del 90% de su petróleo. Rusia e Irán son aliados militares clave. Y esto, claro, complica enormemente cualquier cálculo para una intervención estadounidense. Entonces, llegamos al punto crucial. Mientras en las playas de Venezuela la vida parece transcurrir con normalidad, el pulso militar, estas narrativas que chocan y los intereses geopolíticos crean una situación en la que un simple error de cálculo podría tener consecuencias devastadoras. La pregunta que queda en el aire es: ¿estamos ante una crisis real o ante un teatro político de muy alto riesgo donde los actores podrían olvidar que solo están en un escenario?